Bienvenidos a Cafecito Doble. Sherry, bienvenida. Bienvenida. Hoy tenemos episodio especial. ¿Sí? Estamos desde el Hotel Clarion aquí en Tegucigalpa, en la barrica. No, ni saben el ambiente, o sea, la energía. Mira, y no solo eso, sino ellos, cómo nos han tratado, son tan especiales. Ay, sí. Que, bueno, han hecho nuestra experiencia aún mejor de lo que ya era. Sí. Así que vamos a agradecer por eso. Y también, bueno, ya les vamos a decir porque hoy tenemos un tema increíble. Temazo. Es un tema muy importante. Además, hemos estado detrás de la persona, la invitada que tenemos aquí. Hemos estado, pero ya confirmó. Necesitábamos que viniera. Así que hoy vamos a hablar de algo sumamente importante porque nos pasa mucho. Sí. Y es el burnout. Y en español eso vendría siendo como el síndrome de... El cansancio. Quemado, del ¿verdad? quemado, de estar quemado. que nosotros a cada rato aquí en Honduras como ando quemado, vos, Ajá. ando quemada. Literal. Eso sí es muy real, existe y tenemos una persona que el corazón creo que se me va a salir de emoción. Ajá. No sé ni siquiera si tengo todas las palabras para poder presentar a esta gran mujer. Es una mujer, primero, elegantísima, fina, creo que tiene la vida más instagramiable que conozco, Sí, porque sí, es real, natural. o sea, tal cual lo que ve uno de ella en las redes sociales es literal, o sea, ella es real 100%, pero además es una de las personas que abarcan mi corazón absolutamente porque tenemos la dicha de trabajar Sí. con ella muy seguido. Creo casi que ella es la razón por la cual estamos en el mundo de las bodas, Nacho y yo. Ajá. Ella es wedding literal. planner, event planner. Ajá. Es una mujer demasiado creativa. Su talento se le sale por los poros y sin más preámbulos les vamos a presentar a Ana María Dickman. ¡Bienvenida! ¿Cómo te amamos? Anama, ¿cómo estás? Después de esa introducción estoy llena de, no sé ni qué decirlo, de emoción y agradecimiento con ustedes. No, tan nosotras bellas, por estamos invitarme y con pena de que no había podido venir. A verdad, Ay, te estamos mira. exponiendo. Sí, Te expusimos, sí, pero lo nosotras. merezco. Anama, para nuestra comunidad ha sido tan importante pues tocar temas que normalmente no se ponen en la mesa, solo tal vez lo hablamos en la sala de la casa, entre amigas o entre familia más cercana. Y son temas que creo que le han ayudado tanto a muchísimas mujeres. No tenés idea de la cantidad de mensajes tan lindos que recibimos. Y el tema de hoy, creo que sos una persona muy adecuada para hablar de eso, porque también, obviamente, tu trabajo, a lo que te dedicas, requiere tanto de vos, de tu energía, que creo que has pasado también por estar así, totalmente quemada. Sí. Burnt out completamente. Pero para empezar y dar introducción a esto, queremos conocerte un poquito. Queremos saber de vos desde un principio, desde que estabas chiquita, ¿cómo se te introduce para vos este mundo al que te dedicas? O sea, tu talento y tu pasión. Gracias, pues gracias. Sí, la verdad es que desde pequeña veía a mi mamá. Ella fue mi mayor inspiración. Mi papá es arquitecto también, entonces Otro artista. Un artista completo. Entonces mi casa no era la familia convencional donde mi papá salía a trabajar a las 7 de la mañana, sino que él estaba en el comedor haciendo sus dibujitos porque lo hacía a mano alzada todavía. Sus planos ya los pasa a un dibujante y en digital, pero siempre son a mano cada cuadrito con su escuadra, con sus reglas. Qué bello. Entonces siempre fue, y con música clásica de fondo, y mi mamá tenía un desayuno con un juguito de naranja recién hechito, y flores del jardín, y su pasión era la jardinería. O sea, ella literal así, con un juguito con flores del jardín. Así toda la vida. Ay, qué toda la belleza. vida. Y el jugo de naranja con que nos daban, no sé, la vitamina de la mañana era recién sacado de naranja. hermoso. Siempre fue muy detallista en la cocina, en la comida. Y entonces realmente siento que viví ese cariño por atender y por cocinar. Entonces, y viví como con una familia no convencional en ese sentido, pero mi mamá estaba en el mundo de las bodas y la vi en esos estrés, Wow. y aún así quise entrar en ese mundo wow. porque me apasionó, Sí. ¿verdad? Sin embargo,
estudié alimentos y bebidas y Ujú. vine a trabajar a un restaurante que ella tenía, que mi mamá muy avanzada porque tenía un restaurante gourmet Wow. cuando ni siquiera habían cosas en el supermercado que comprar, Wow. pero nunca sacrificó eso, siempre compraba el mejor aceite de olivo, siempre compraba el mejor parmesano, aunque aquí era muy difícil de conseguir todo ese tipo de cosas y ella se lanzó a tener un restaurante gourmet. En aquel tiempo, pues eso era lo que yo estudié. Después trabajé para el presidente Ricardo Maduro en Casa Presidencial como directora de eventos especiales. Así Claro, que y ahí todo tenía que, o sea, porque tu atención a detalle es, o sea, extremo. Es Que otro nivel. ustedes no saben, o sea, cuando alguien dice, no, ella es detallista, no, ella es detallista. Y Sí. les estoy hablando de todo, o sea, ella un No, scratch, tan bella. la silla, No conoces el significado de ser detallista hasta que la conoces. Pero el tema es que después salté de Casa Presidencial ahí, pues termina, ¿sabes? Y trabajé en una joyería. ¿Qué? Diferente, y también trabajé en un desarrollo de proyectos, en un desarrollo de edificios de apartamento, de lujo. Wow. Entonces estuve siempre y después regresé a los eventos y a las bodas. Ajá. Sí. O sea que vos sentiste que en todo lo que hiciste por experiencia, definitivamente lo tuyo era se dice anfitrionomía, O ese ¿verdad? es un término que vos Así te es. inventaste, o así Sí. se dice. Sí, bueno, anfitrionomía, aprovecho para contarte. Ajá. Anfitrionomía es el concepto que me inventé Ok. y tiene que ver con el arte y la ciencia de entretener con buen gusto y con cariño, y es anfitrionomía porque mis sobrinos me dicen mía. Ay, de verdad. Y también como la ciencia, así como, no sé, Gastronomía. gastronomía. Claro. Qué lindo, sí. qué lindo término. Entonces ese fue el término que inventé para el blog, porque después abrí un blog cuando ya tenía más tiempo como para montar el contenido que iba creando, las recetas, ¿verdad? O todo lo que quería compartir, las bodas. Sí, Así que, bueno, que de hecho tu contenido es bello. O sea, para los que no siguen a Nama tienen que buscarla. Dale por Pero favor la ahorita. información de tus redes sociales para Ok. que producción lo ponga allí Sí, y ok, te podamos gracias. encontrar. Igual eso, ahí está, pero bueno. Sí, es @anfitrionomía en Instagram, ¿verdad? Y también en Facebook. Y tengo un grupo de cocina en Facebook que lo abrí en la pandemia, entonces Ajá. porque empecé a cocinar y la gente, entonces Ajá. empecé a abrir un grupito en Facebook que se llama Ana María en la cocina. Ajá. Así que, pero ya lo vamos a reactivar ahorita en Ok. enero porque necesitamos volver a empezar Y ahí. un canal de YouTube. Y un canal de YouTube que también vamos a meterle. Pero el tema con esto que te quiero contar de cómo trabajé por tantos años en varios rubros, pero todos tenían como común denominador un cliente muy exigente, Ajá. ¿verdad? Entonces, lo mío también tenía que ver con servicio al cliente. Imagínate esta gente comprando apartamentos de lujo en una ciudad como Tegucigalpa, ¿verdad? Sí. Como hay mucha incertidumbre, no es Miami, no es Panamá. Sí. Entonces, pues el nivel de cliente era muy igual la joyería, imagínate Ajá. alguien comprando diamantes, ¿verdad? Sí. Entonces siempre tuve como ese encuentro con clientes de un nivel de exigencia muy alto, ¿verdad? Y a vos te ¿Aprendiste? gustaba Sí. eso, ¿verdad? O sea, porque yo siento que hay Sí. personas que trabajan muy bien bajo presión. Sí. Y vos sos una de esas personas. Obviamente, para lo que te dedicas, tenés que estar súper, o sea, ¿cómo se dice Tu eso? nivel sí, el tesón, se dice, Ajá, ¿verdad? ese- Es que es esa personalidad que tenés que tener que, bueno, no que no le afecte, porque a uno le afecta, especialmente si estás en un área tan creativa como la tuya. Claro que los comentarios de la gente te van a importar, pero sí tenés que tener cierto carácter para poder resistir la presión, porque Sí. es coordinar miles de cosas Sí. al mismo tiempo. Sí. Sí. Es una así destreza especial. Sí, gracias. Pero, y aquí es donde podemos empezar a hacer el cambio hacia el Sí. tema del burnout, ¿verdad? Sí. Porque todo suena muy lindo y todos estos trabajos que gracias a Dios, pues, uno por 4 años, el otro por 3 años, y como que adquirí bastante experiencia, pero ahí es donde todo suena muy lindo hasta que te agotás. Ajá. Sí, ¿verdad? Es súper normal, ustedes, eso pasa muchísimo, pero por eso vamos a hablar de este tema. Creo que es importante porque muchos perdemos, vamos a decir, dejamos
dejamos lo que estamos haciendo, lo que sea, aunque nos guste, pero nos quemamos, o sea, estamos burnt out literal y mejor lo dejamos. Queremos cambiar y tal vez es nuestra pasión, pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el primer paso para combatir cómo lo has combatido vos desde tu experiencia que te ha ayudado y decís, esto funciona? Ok, lo primero es lograr identificarlo vos misma, porque lastimosamente, aunque la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar como una enfermedad. ¿En serio? Sí, el burnout está enlistado, así como las otras enfermedades. Sin embargo, pues todavía se ve, por lo menos en nuestro país, como algo que todavía no lo identifican aquí los médicos. Yo fui día donde un médico, el día que identifiqué esto, ya voy a llegar ahí. Y él no me puede decir más que usted está muy estresada. Entonces, con eso lo que te hacen sentir es que tenés que bajarle el estrés y que es tu culpa, básicamente. Y lo cual es verdad. Porque, pero contestando tu pregunta, Sherry, que cuál es la manera de curarte o de controlar esto, primero tenés que lograr identificarlo. Cuando te sentís desmotivada en tu trabajo, a pesar de que había sido un trabajo que amabas, cuando sentís que tu trabajo no está siendo suficientemente valorado, cuando sentís resentimiento con las personas que te invitan a salir o te invitan a tomar un traguito y sentís como, qué barbaridad, como no entienden que yo estoy del pelo, que yo estoy ocupadísima, que no puedo hacer esto. Entonces hay un resentimiento por la falta de comprensión de tus amigas, de que nadie te entienda lo ocupada que estás pasando. No hay pago. Y bueno, porque tus amigas como, no, vamos a salir, vos como, ¿y esto qué piensas? Sí, exactamente. Y te sentís sola, yo me sentía sola porque nadie podía comprenderme. Y te empezás a aislar, yo me empecé a aislar. Y dejar de hacer las cosas que más te apasionan porque estás realmente agotada. Entonces, creo que estas son las cosas que, sobre todo la falta de motivación y que no te sentís valorada, no importa lo que hagas en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, primero es identificarlo, logras identificar que algo está pasando antes de que te agotes, ¿verdad? Pero si ya llegaste al punto, pues lo que tenés que hacer, aquí nos traen unos traguitos. Ay, gracias. ¡Qué rico! Sí, es cierto, esto había que abordarlo con una bienvenida. Con una bienvenida, gracias. Sí, no, gracias, y además nos lo gracias. recomendaron muchísimo. Bueno, Anama nos estaba diciendo que es, gracias, que ese drink especialmente, que vos que sos una experta, ¿qué te estás tomando? ¿Qué fue Yo lo que me pediste? estoy tomando un Aperol Spritz, que es una combinación de Aperol, así se llama el trago, es un aperitivo italiano y combinado con Prosecco y hielo y una rodajita de naranja. ¡Qué rico! Ahí está la receta en el blog. Perfecto. En Instagram. Nosotros tenemos vino, ¿querés vinito de este? Este el blanco? Este está perfecto para mí. Brindemos, Salud, Anama. está delicioso. Ok, bueno, ya podemos seguir. Súper. Entonces, lo primero es identificarlo. Como cualquier otro problema que querés reparar en tu vida, tenés que aprender a identificarlo. Luego buscar ayuda y de varias maneras buscar ayuda. Primero, yo pensaría que tenés que buscar ayuda en tu trabajo. En mi caso, como emprendedora, siempre pensé, bueno, para empezar, no tenía el capital para contratar ayuda, ¿verdad? Sí. O sea, de todo lo que cualquier ingreso, yo no tengo como alguien que me esté patrocinando, ¿verdad? Una persona buena. Y segundo, contratar personas buenas. O sea, contratar personas, yo aprendí a contratar personas mejores que yo en los aspectos donde yo estoy careciendo, ¿verdad? Si yo no soy buena para los números, entonces contratar a una persona que sea súper organizada en los números, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, yo aprendí primero a buscar ayuda. A delegar también. Aprender a delegar, a soltar el control, ¿verdad? Porque las personas, nosotros que tenemos un emprendimiento, bueno, yo me siento como muy responsable de todas, ¿verdad? Como de que esto es tan importante para mi cliente. Ahora con la boda es el día más importante de la vida hasta el momento y de las familias. ¿Y por qué me contrataron a mí? Habiendo tantas planners, yo soy la responsable de todo esto. Déjame decir una cosa. Ok, de todas las cosas a las que yo siento que una persona se puede dedicar en la vida, cuando tenés en tus manos la organización de algo que conlleva miles de cosas, de tareas, son miles de tareas para un solo evento, siento que es una carga bien pesada, pero
vos organizás algunas de las bodas más espectaculares que se han realizado no solamente aquí en el país, sino también fuera de este país. Esta mujer que ustedes están conociendo hoy, de verdad es una artista en todo el sentido de la palabra. Gracias, y lo más Shay. importante es que hace sentir a cada novia como la novia más bella del universo. Ay, ojalá que así se sientan de verdad, porque es lo más importante para mí, que ese sentimiento. Entonces, La responsabilidad es... la responsabilidad es grande. Anama, Bueno, hablemos un poquito de eso. sí. Es que es súper interesante porque eso es un highlight de Anama. Ella es wedding planner y acuérdense que las bodas tienen un factor sentimental que en un evento, por lo general, bueno, un evento de negocios es sumamente diferente a la boda y como decías al principio, una novia sueña con eso desde que está niñita, chiquitita, entonces está en tus manos hacerle realidad el sueño a esa mujer. ¿Cómo a esa abordas cuál es la diferencia del estrés en cuanto al estrés, la responsabilidad también en esas dos áreas tan diferentes? Un evento corporativo y un evento así como una boda, algo social o personal. mira, la verdad es que los dos tienen un alto nivel de estrés porque el corporativo, bueno, las dos tienen en común de que solo hay una toma. Aquí nos equivocamos y Nacho corta y volvemos a empezar. No pasa nada, nadie nunca se dio cuenta. Sí. En la boda solo hay un beso. Bueno, ustedes, Sheila, lo saben con las tomas de los videos de las bodas. Sí. Solo hay un beso, solo hay una entrada del padre, solo hay un tirada del ramo, solo hay una vez que puedes hacer la comida. O sea, Sí. solo hay una oportunidad de Sí. lucirte y tiene que ser espectacular. Sí. Entonces, ese nivel de estrés es altísimo. Y para la parte corporativa, vos te puedes imaginar que está el presidente de la compañía hablando y que se le arruine el micrófono, que Sí. se vaya la luz, que se vaya la pantalla, que de repente los de la pantalla están jugando con un video y aparece el video ahí. O sea, Ay, las sí. cosas que te pueden suceder son, o sea, los factores, los variables son Sí. tantos que tenés que estar encima y siempre sale uno nuevo y siempre tenés que mantener el control y resolver los problemas. Vos sabés que en la revista Time de hace varios años hicieron una encuesta, un reportaje de Ajá. cuáles eran los trabajos más estresantes en Estados Unidos Ajá. y cuáles eran los mejores trabajos. El Ajá. mejor trabajo era el de menor estrés con mayor paga. Ajá. Creo que era el experto en, era el audiólogo de gente mayor. Nadie Ay, se mira. muere de eso, es un especialista, le pagan súper bien, Ajá. entonces tiene bajo estrés y tiene Y buena, buena paga, paga. ¿verdad? Sí. Ese es como, Wow, mira. ese es como, así como definen un trabajo, el mejor trabajo de Estados Unidos. Wow. Entonces, y así habían, y el más estresante era el que se va a la Army, perdón, Ay, sí, no quiero hablar sí. Spanglish, pero el que se va, No, el no, que no está te listo para ir a la guerra. Ajá. ¿Me Sí. entendés? Entonces, ese soldado que está este es el más, ese es el de mayor estrés. Luego está el bombero, Ajá. luego está el policía y el cuarto está el organizador de eventos. Ay, Así no. te lo pongo. Cuarto, En el top abajo del, cinco. del policía, ¿verdad? O sea, porque es uno de los 5 trabajos más estresantes en Estados Unidos. O sea, demasiada responsabilidad. ¿Qué nivel de estrés? Te y el quiero nivel de estrés. preguntar algo, Ajá. no sé si puedes compartir con Claro, nosotras el claro. momento más estresante en una de tus bodas, de las bodas que has organizado, o uno de los momentos más estresantes. Te puedo hacer un libro. Y no puede, o Te sea, puedo es que hacer un si no libro. hay adrenalina no sirve. Sí. Contanos. No, mira, yo todavía recuerdo varios, pero te voy a contar. Una vez estábamos, para hacerlo corto, porque sé que tenemos corto tiempo, llegué y no estaba el DJ. Y cuando me dice la novia, ¿y el DJ? Pues estaba alguien más, estaba Ajá. su sustituto, pero no era él, que es Ajá, icónico. sí. Entonces, yo no voy a bailar hasta que no esté el DJ. O sea, solo era de poner la canción, el DJ Claro. tenía, bueno, pero se había comprometido con 2 planners en la misma noche. Ay. Y entonces lo empiezo a llamar. Yo sabía que había otra boda. Yo me imaginé esto. Ajá. Sabía que había otra boda el mismo día. Le escribo a una amiga que estaba en esa boda porque le hablé 14 veces y no me contestó. Y al DJ y le digo, Ari, ¿puedes tomarle foto al DJ que esté en esa boda, por favor? Ella estaba en esa boda, en la otra Ajá. boda. Y toma la foto y era Él. Era él. Entonces me doy cuenta que no está en mi boda, que está en otra boda. No, lo puedo creer. Me muero. No sabe, yo no me podía ir para irlo
a jalar. Yo me voy a ir a traerlo. Pero lo veo llegando después, después de otras varias llamadas y le dijo, la novia no va a empezar a bailar y aquí no hay música porque Ajá. ella pagó al mejor DJ. Bueno, llegó y estábamos, en ese tiempo trabajaba Lila conmigo tan bella, empezábamos a trabajar juntas. Entonces le digo, Lila, ¿usted no se mueve de ahí? Porque me contaron que se iba a regresar al carnaval de la otra boda. Ay, Entonces... Usted no, no nos movimos hasta las 3 de la mañana Muy bien. al lado del DJ booth, a la izquierda y a la derecha. Y no nos movimos y pobrecito el tipo no se pudo ir, pero no sabes el estrés El que estrés, eso me me causó imagino. cuando no llegaba. Pero bueno, eso es factor humano también, clima. Venía en claro, un tiempo teníamos clima. una crisis política y no sabíamos lo que iba a suceder. A una novia le dio una alergia en este hotel, había hecho el tasting. Había hecho el tasting con una comida y el chef cambió, no, pero no fue culpa del chef, sino que hubo un cambio de menú, ella no se percató y era alérgica a la otra cosa que se cambió. Ay, Dios santo. Oíme, pero qué Entonces feo. le dio una alergia y fue, imagínate la novia con alergia. Bueno, pero ese tipo, o sea, es un estrés. Y es que el exagerado. estrés definitivamente es el causante de tantas cosas, incluyendo del tema del que estamos hablando, el Así es. burnout. Es bien importante detectar cuando empieza. La primera yo siento que sí puede ser estar desmotivada. Entonces, en esos momentos son donde ustedes necesitan, yo por lo menos que a mí también me ha pasado, Anama, igual que a vos, lo hemos abordado diferente porque, bueno, de hecho, a mí tener lo del burnout me ocasionó ansiedad. Entonces tuve una ansiedad muy pronunciada por casi 3 años. Me la traté poco a poco, sin doctores. Yo sola empecé a investigar al respecto y yo he hablado en nuestro podcast, he hablado varias veces de eso. Tuvimos un episodio especial de eso, donde conté mi historia. Por si quieren verla, está aquí en el canal. Y fíjate que siento que la desmotivación sí fue ese primer síntoma. Yo creo que lo más importante para mí fue ventilarme de todo. O sea, sí ser radical en separar mi vida laboral en ese momento de todo lo que dejé todo lo que estaba haciendo y me fui de viaje y traté de no tener absolutamente nada de contacto con una computadora o con algo de lo que yo estaba trabajando en ese momento. Empecé a comer bien y a dormir bien, que fueron los causantes principales de ese burnout que tuve. Cuando vos te pasó la primera vez que te sentiste así desmotivada, que me dijiste que fuiste a un doctor y te dijeron que era puro estrés. No, estrés. Estrés. ¿Cómo pudiste detectar que era este otro concepto, el burnout? Ok. Primero, estaba sucediendo todo esto y yo llegué a donde mi papá, que es como... Él, bueno, aparte de que diseñaba, obviamente tuvo mucha influencia en mí. En las noches hacía yoga y en las noches hacía 1 hora de meditación también. O sea, toda la vida estuve influenciada por él y siempre me decía, tenés que hacer meditación trascendental. O sea, y mi abuela hacía yoga, a sus 80 años todavía hacía yoga. Empezó tarde y aún así, y eso le cambió muchísimo su estado de ánimo. Siempre fue bella, pero todavía más. Entonces, y voy donde mi papá con estos temas y le digo, papá, estoy agotada, no puedo más. Y según yo, porque soy la chiquita, me iba a decir, sí, hija, ya, es hora de retirarte. No, ¿sabes qué me dijo? Contrata gente buena, contrata más personas y seguí adelante, porque cuando tengas mi edad vas a descansar. Ahorita no es momento de descansar. Y fíjate que tenía razón. Lo que yo necesitaba era tener a más gente capaz, un equipo. Si yo quería crecer, y si como emprendedor querés crecer, primero yo siento que primero tuve que definir, tener mi propia definición de éxito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si el éxito para mí era lo que yo estaba viviendo, si definitivamente era la planner con las bodas, digamos, bodas importantes, bodas muy grandes, bodas bellas. Entonces, sí es cierto que yo alcancé eso. Esa es la meta que yo me había propuesto, lograr ser la planner número 1 en Honduras y expandirme a la región. Ese era como mi sueño, mi meta, que hablaba con el equipo y todo.
pero ¿a costillas de qué? Ujú. Eso no lo había considerado. A costillas de no ver a mi familia, a costillas de no ver a mis amigas. Yo era la que siempre estaba, la que era muy importante para ir a cosas porque estaba siempre súper ocupada, o muy cansada. En la noche llegaba, lo último que quería era salir a un evento social. Arreglarte para salir. Olvídate, ¿no? Y aparte resentida porque me habían invitado, pero porque no entendían, no comprendían lo que... Y después resentida porque como nunca vas, ya entonces ya no me ni te- invitan, ya no me toman en cuenta. Entonces, sí, pero el tema más que nada era que ya llegué a ese punto donde estaba, o sea, un año que ni siquiera tenía regalo de cumpleaños para Mike, porque mi enfoque había sido completamente a mi trabajo, Sí. a lograr alcanzar esta meta. Y la verdad es que si te pones a pensar, si vos querés ganar una maratón, tenés que entrenar y tenés que sacrificar algo, tenés que madrugar más que los demás y tenés que entrenar más que los demás y tenés que comer mejor y tenés que educarte en el tema y tenés que ir a Chicago y tenés que ir a Londres y tenés que ir a Tokio, tenés que, o sea, Claro. realmente si querés ser esta persona, o sea, y lo mismo en todo, o sea, En todo, aplica tenés en que todo. aplica, tenés que hacer horas de práctica para todo. Y entonces yo me sacrifiqué muchísimo, pero a costilla de qué? Porque mi definición de éxito era solamente lo había puesto como eso de misión, visión, ya está pasado. O sea, ¿me entendés? Tenés que involucrar también tu bienestar y el de tu familia. Bueno, yo así lo Sí. definí, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que una vez le pregunté a una persona muy querida y una persona conocida que le pregunté como, ¿y qué gusto se da ahora que cumplió? Creo que había cumplido 50, 60. Entonces, ¿qué gustos, ahora qué hace? Porque era una persona muy exitosa, ¿verdad? Ajá. Entre comillas, exitosa en el sentido de que para lo que la sociedad denomina como éxito, o sea, generar empleo, tener empresas grandes, reconocido, ¿verdad? Entonces, no, ahora los viernes me dice, llego tarde al trabajo, llego a las 10 de la mañana. Ah, Ese era su gran premio que se daba. No puede Y yo decía, ser. claro, ese es el éxito. ¿Quién está descansando? ¿Quién está dormido a las 6 de la mañana? Nadie. O sea, nadie que tiene éxito Ajá. descansa. Esa era como mi definición. Eso era lo que en tu mente era Claro, como, nadie yo no tiene. puedo estar No. despierta a las- Yo, ¿cómo puedo esperar llegar a ser esta planner reconocida si no, yo no puedo descansar? Y le metí, y así exigía, y así exigía a mi equipo que probablemente se sentía agotado también, Sí. y yo no me daba cuenta porque mi enfoque estaba como láser solo en esta parte. Y se me olvidaba la persona, mi propia persona se me olvidaba, mi wow. propia familia, Sí, sí. todo. Entonces, mi hogar, hasta que una amiga Dani, que ya no está conmigo, me dijo, Anama, te veo la casa como que la has descuidado. Qué bello Ajá. tener amigas que te Sí, tengan te esa digan la confianza. verdad. Claro, porque yo no Pero había tenido te- chance. pero me te- dolió. Te dio en un lugar Cl- importante para vos porque vos sos un experto, o sea, Mi casa, pero no había... Yo nunca compro comida porque siempre la tengo que hacer yo. No había tenido chance de nada. Y yo decía, bueno, algo, ojo, esos son las banderitas rojas, las tarjetas rojas que tengo que empezar a ver y no las veía porque Wow, estaba con el así láser es. enfocado igual que el maratonista, a que tengo que ser la mejor. Pero ¿a costilla de qué? Y entonces logré primero contratar un equipazo y segundo que también crear fronteras con mis clientes y decía, bueno, voy a organizarme de la manera en que no me tengan que llamar exacto. o escribir a las 10 de la noche. Ajá. Pero Sí. porque me escribían, porque claro, yo tenía tal vez cosas pendientes o porque Sí. yo había incitado la conversación porque yo misma no me ponía estas No tenías fronteras, no límites, barreras, con no vos tenía tenías límites, límites, ni yo entonces- misma. Y eso, fíjate que eso es bien importante porque nosotras hemos tocado varias veces por diferentes razones en el podcast acerca de ponerse límites. Creo que es algo de lo que es un acto de amor. Hablábamos Es hace un poco, acto te de estaba comentando algo de eso, Anama, que es un acto de amor también ponerse límites hasta dónde ya no me voy a exigir esto, cómo me voy a hablar, cómo me voy a tratar a mí misma dentro de esas circunstancias de tanto estrés. Fíjate que ahorita estabas diciendo algo que me hizo recordar ese tiempo que cuando Nacho y yo empezamos nuestra compañía, que la verdad que fue una bendición maravillosa
porque claro, una trajo 2 más, esas 2 luego eran 5, luego esas 5 eran 15, luego, así, ¿verdad? Pero llegó un momento en donde yo recuerdo que yo no comía en todo el día, por decirte algo. O sea, que pasaba tal vez 1 o 2 semanas y todos los días me despertaba muy temprano por la mañana, eran las 7 de la noche y yo no había desayunado, no, ni siquiera. Entonces decía, lo que vos te estás preguntando, decía como, pero, o sea, yo sí tenía esta meta. Nacho y yo sí teníamos ese objetivo de poder hacer más y darnos a conocer así, pero esa misma pregunta, ¿a cuesta de qué? Entonces, les pregunto a ustedes en casa que nos están viendo en este momento, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar y qué van a determinar ustedes como el éxito, como dice Anama? Son preguntas, sean curiosos, pregúntense ustedes mismos hasta dónde y qué tanto. Y lo de tener un equipo, Anama, es número 1, es lo más importante para mí cuando una persona quiera crecer, hacer lo que vos hiciste, empezar un gran equipo. Y requiere bastante valentía, Sí. ¿verdad? Porque yo cuando yo estaba en estas otras empresas, yo necesitaba un asistente y yo no lo pagaba. ¿Me entendés? Claro. Yo No necesitaba, salía de tu boca. claro, yo contrataba el equipazo de ventas en esta joyería y tenía súper gente buena, pero yo no la pagaba. Sí. Entonces yo entrevistaba feliz y escogía la mejor, pero ya ahorita era pensar, bueno, este dinero antes era mío, antes era para mis gustos y ahora es para alguien más y es 14avo y aguinaldo que se paga esto y Sí. que beneficios. Y entonces, todo eso en la mañana yo digo, ¿a qué hora se me ocurrió? Porque también yo voy creando un equipo pensando en la persona o en la empresa que quiero llegar a tener, no en la que soy hoy. ¿Me entendés? Sino Claro. que mi equipo de ensueño, o sea, Sí. mi dream team, ¿verdad? Ajá. O sea, Correcto. ese es el que me va a llevar, juntas vamos a llegar. Entonces, ese es un tema muy importante en cuanto al equipo. Sí. Y luego quiero retroceder porque Sí. no he terminado de llegar cuando me Cuando te dio preguntaste el cuando burnout. me dio el A eso burnout. iba, ¿Verdad? eso que a sí. preguntarte cuando te Sí, dio el sí, burnout, sí. ¿cómo vos Ajá. enfrentaste eso? Bueno, pues estaba teniendo un evento por semana en las 52 semanas del año. ¿Te imaginas cuántos eventos eran? O sea, a veces, no siempre, pero en promedio ponete que por un evento por semana. Me acuerdo un mes que tuvimos 9 eventos, o sea, como en una Ok. cosa por aquí, otro en San Pedro, otro en Roatán, otro teníamos que volver a San Pedro, otra chiquita acá, o sea, éramos como hormigas, y todas de gente súper querida, súper importante, todas, vos tenés que entender que el tema de que, bueno, están aperturando una tienda, entonces hay que ir a la inauguración, es la tienda de esa persona. O sea, es su única tienda que ha abierto, entonces es Su súper inversión, importante. su sueño. No es para mí como, está viendo una tiendita y son 30 personas, no, es su inversión, su sueño. Esta boda chiquita, pero es su boda, es su única boda que ha tenido y que va a tener. Exacto. Y siempre es como, pero es la mayor, es la primera boda de la familia, ay, es la menor, es la última que van a tener, es la última forma, la última vez que wow. tienen para lucirse, Sí. ¿verdad? Entonces, o son 2 familias que quiero mucho, entonces por los dos lados, Sí, no o va a puedes ir decir mucha no. gente conocida. Entonces, por todos lados siempre hay un motivo o más, por lo menos, de que sea el evento. Entonces, Sí. cuando empezamos a multiplicarnos así, pues fue un error. Empecé a sentir un día, no me podía levantar de la cama, o sea, no desayuné, no almorcé, no cené, no tomé ni un vaso de agua, no quería nada, quería las luces apagadas. Segundo día, tercer día me levanté solita a ir al doctor. Claro, era como yo me lo había causado, nadie Claro. más, ¿me entendés? Entonces no podía, pero bueno, me agarré el carro, me fui a Hospital Viera a ver el primer internista que me viera porque ni sabía quién me podía ver. Le llevé todos mis exámenes de sangre, todos los exámenes posibles, la presión, todo lo tenía normal. Yo no tenía ninguna afección, no tenía nada más que, bueno, no, entonces me dijo, no, usted lo que tiene es un gran agotamiento, compre vitaminas. Entonces, luego de esto, ¿a quién le vas a contar? Nadie te va a creer. Bueno,
por fin se me viene algo que alguien me pudiera hacer caso de que Ujú. tenía algo, porque claro, la gente te puede pensar, no, niña, si lo que estás cansada, dormiste Sí. un par de días. Ajá. Y el burnout, cuando llega, ya es muy tarde para recuperarte en un fin de semana. Si tenés años de estar rechazando las señales que te dice tu cuerpo, porque yo tenía que seguir adelante y yo no era momento de parar, pero tampoco tenía el valor de contratar a más gente, porque sentía que no iba a poder pagarles y que Sí, era una no responsabilidad no enorme. tenía la estructura ni el plan No, de negocio, no. entonces obviamente sola te hacías todo. No, tenía un equipo ya, Ajá. pero ocupaba un equipo más grande para llegar a ese nivel. O sea, la tenías cantidad equipo, de pero vos trabajo. no delegabas todavía, sino Delegaba que vos... con ese equipazo que tenía, pero ocupábamos un equipo más grande. Sí. Y cuando decís equipo más grande, ¿te referís a personas en el campo? O sea, cuando están, o personas que en la oficina... En la oficina, sí. Ah. Sí, que puedan lograr atender cosas que quizás yo estaba haciendo o ellas, que pudiéramos delegar todas, ¿verdad? Porque todas hacen trabajo igual de importante, Sí. en realidad. O sea, entonces... ¿Qué fue lo que te pasó? Lo que me pasó. Lo que me Ajá. pasó es que, bueno, en esos 3 días tenía una boda y o sea, me levanté como pude Ujú. y dije, yo no sé qué tengo. Y fui, pero no pude estar en la boda. Ajá. Le dije a la señora, no puedo Sí. estar, estoy grave, no sé lo que tengo. Ujú. Al día siguiente amanecí con un sonido en el oído que empecé a buscar. Claro, yo no soy de buscar en Google para no asustarme, pero empecé a Sí. buscar porque se me hizo muy raro y se llama tinnitus. A Luis Miguel le dio por un estallido ¿Ah, que sí? tuvo en un concierto. Sí, ¿Te acordás? Sí, Ok. correcto. Entonces, tinnitus, y lo que decía es que no se quita, o sea, que no tiene cura, es algo grave, ¿me entendés? Entonces estás con un sonido permanente, un zumbido, el mío era un zumbido en el oído, corre en mi familia los problemas del oído. Ah. Sí, eso es No, y algo eso que... inmediatamente te... Entonces, y me voy al audiólogo y me voy a un otorrino fantástico. Y el otorrino me manda al audiólogo. Me voy al audiólogo y me dice, usted tiene 50%. Te meten en una cabina y te empiezan a dictar por un micrófono, como vos ves una ventanita y te dicen, perro, repítame lo que yo le digo, perro. Ajá, Perro. Y entonces le van bajando el volumen para saber Ajá. a qué decibeles estás escuchando vos. Ajá. Entonces, yo había perdido el 50% de audición de uno de mis oídos. O sea, estaba mitad sorda. Llego y el doctor me recomienda reposo absoluto. Le digo, doctor, yo tengo boda, yo no puedo reposar. Me dijo, Ana María, te estoy diciendo que le estoy diciendo que tiene que descansar. No, O sea, no estoy preguntando, Ajá, tiene que reposar. Exacto. Y yo estaba todavía como negación. retando al doctor Sí. de que no, o sea, es el oído, no estoy herida, no me dio, ¿me entiendes? Y me dijo, tenés que reposar. Nos fuimos con Maica Tela, que es nuestro refugio, nuestra casita Ay, he visto tus posts. Sí, y historias. nos fuimos y de verdad me dice, usted no puede oír música, usted no puede, le digo, y le escribo de Tela, ¿puedes salir a correr? Ana María, le dije que tenía que reposar, o sea, esa energía, esa ganas de hacer siempre cosas, de estar como comprobando que yo puedo, que tengo estamina, que tengo Ajá. energía, que todavía puedo, ¿me entendés? Porque, bueno, ok, no voy a trabajar, voy a descansar, pero voy a salir a correr. Siempre hacer algo, Siempre ¿verdad? Para algo. mostrarme productiva. Entonces, me dio pastillas, que yo no tomo pastillas, pero me las tomé, me fui a reposar. Y esa semana de reposo regresé y me salvó. Sí. Y conozco a personas que han perdido la audición por no hacer caso al reposo, por no hacer caso, y ese doctor me salvó. Ya estoy normal del oído, pero Wow, todo fue por gracias una a semana Dios. que respeté el reposo y esto me vino a raíz de este virus desconocido del estrés. O sea, esto Sí. el estrés te puede desencadenar en formas que uno no tiene concepto. Anama, pero una pregunta. Después de ese viaje que ya regresaste, te diste cuenta que sí era necesario ese reposo. ¿Pusiste ahora, Como en tu rutina. actualidad, tenés límites ahora? ¿Qué hiciste vos para prevenirlo y para ahora decir, no, eso no me vuelve a pasar? Eso Ok. no lo vuelvo a permitir. Ok, sí, todo vino. Yo pues le deseo lo mejor a las personas que están sobrellevando alguna pérdida por el COVID. Es muy insensible decir que para mí el COVID fue una bendición, pero lo fue por este tema. Yo un día le llegué, le dije, Mike, si vos no me llevas al hospital, si vos no me vas a una vacación, le dije,
voy a acabar en el hospital, porque yo seguía con secuelas, no secuelas de lo del oído, pero yo seguía porque yo no traté el burnout, ese episodio no lo traté como debía haberlo tratado. Claro. Después de eso todavía tenía, no sé, eso fue en agosto, todavía tenía 20 eventos para el final de año. Sí. Esto fue en el 2019. Sí. Entonces, para mí... Que fue el año de la pandemia. El año de la ¿verdad? pandemia fue Sí. el 2020. Ah, el 2020. Entonces, para mí, la pandemia vino a ser Te salvó también. me salvó porque tuve que frenar. Sí. Si no, yo no hubiera frenado. Yo ya venía con un año lleno, cargado, donde orgullosamente ponía en mis redes, estoy booked por el año. Ya Sí, agenda wow. llena, lo siento, como me enorgullecía decir, me daba orgullo, me llenaba de orgullo diciendo que estaba del pelo. Sí. O sea, ese era como mi es mi que triunfo, ajá. mi trofeo, ¿me Sí. entendés? Y es que sí es una señal de éxito y la verdad es que muy merecido por todo el trabajo que venís haciendo por años. O sea, eso no se gana de la noche a la mañana, eso ganarse ¿cómo se dice? La confianza de las personas porque te entregan las manos algo importante sentimentalmente para ellos, entonces no es fácil. Entonces sí era esa bandera de éxito, pero al mismo tiempo estás diciendo, ok, estoy ahogada hasta el pelo y la pandemia llega y entonces la pausa. ¿Y después de la pandemia? Ok, mira, yo todavía siento, ahorita después de la pandemia ya somos, otra vez reintegramos el equipo porque Ajá. después de la pandemia volver Sí. y Y todo el mundo fuera de forma. Sí, todo el mundo fuera de forma de sí, cómo era esto, cómo sí. era la dinámica. ¿A quién era que tenía que llamar? ¿Quién es que haces? No, pues fíjate que en la pandemia tuve un par de eventos, tuve una boda en pandemia con Sí. 18 personas en total, de las cuales la mitad éramos como fotógrafos, videos, la planner. O sea, Qué bonito. fue una belleza, fue bello, pero sí fue sacrificado porque eran 800 y terminamos siendo 18, incluida yo. Pero lo importante que te quiero decir es que, mira, yo estoy clara de que si no hubiera sacrificado todo lo que sacrifiqué, no hubiera llegado donde llegué. Claro. ¿Verdad? Eso sí, pero ahorita me pongo a pensar que perdí muchos años de mis sobrinos, que los veo crecer, están en la universidad. Mike me decía, invitémoslas a dormir a las niñas, Ana María y Fernanda, invitémoslas. Me decía, amor, van a crecer y después ya no van a querer venir. Y nosotros, y así fue, están en la universidad, se fueron a España, en la pandemia se hicieron grandes y ya no las Ya podemos no la invitar pueden. a dormir, Es cierto. pero yo nunca tuve el tiempo, ¿me entendés? Te perdiste Entonces eso. me perdí mucho de las cosas importantes de mi familia y siento que pude haberlo hecho diferente, retrocediendo. ¿Qué le dirías a tu Ana María de los 30 años? O sea, Ajá. hace 15 años. Sí. Yo le diría que sí podés llegar, sí, Ana María, sí podés alcanzar el éxito en su mayor esplendor sin sacrificar todo esto. Primero, encontrando un equipo de primera, que sean personas que quieran estar como también en este nivel de estrés. No te voy a decir que es una caminata en la playa, esto sigue siendo estresante porque Sí, sigue siendo por importante, supuesto, por supuesto. ¿verdad? Pero conformar un equipo, crear barreras, crear límites, y luego... Me imagino que también aprender a decir que no eso muchas veces. todavía no he podido. Pero, No puedes. pero y aprender a decir que no sería una buena... Es que realmente poner límites. Y la Sí. tercera, priorizar mi salud y mi familia y mis seres queridos. Sí se puede. Y ahorita te puedo decir que gracias a la pandemia lo estoy, reevalué esa situación en la que yo me encontraba y lo estoy teniendo de una manera más balanceada. Me encanta eso. Fíjate que Qué lindo. es importante tratar de tener siempre un balance en todo lo que se hace en la vida. Yo le digo eso mucho a Nacho, Anama, porque Nacho es un hombre pues muy joven todavía, está muy joven, tiene 34 años. Entonces, él está ahorita yendo su vida en full throttle, como decimos, ¿verdad? O sea, es a lo A que la da, y turbo. como va en velocidad máxima. Yo, por el otro lado, tengo 43. Ujú. Entonces, para mí la vida ahora significa
muchas cosas diferentes de lo que significaba antes. Y yo lo entiendo a él porque yo soy mayor. Él todavía no me entiende a mí siempre porque yo soy mayor. Él no puede entender algo que aún no ha vivido. Pero yo sí, como él le da mucha importancia a lo que pienso, a lo que siento, trato de que él entienda que los momentos son más valiosos y más importantes que muchas de las cosas que hoy en día estamos haciendo. Entonces, que tiene que haber un balance. Yo no le pido que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer, ser responsables. Él ha sobresalido en lo que hace por la ética que tiene. Lo agradezco porque yo también me he beneficiado de eso y he aprendido de eso. Pero yo espero que él de mí aprenda que también como vos en la pandemia, para mí también fue una bendición, porque también si no hubiera frenado, no sé qué hubiera pasado conmigo, porque yo tenía un nivel de ansiedad crítico, donde tenía de 8 a 15 ataques de ansiedad diarios. Y yo me acuerdo que en una boda que me tocó ir a mí, porque a veces nos tenemos que dividir los teams, y yo me acuerdo habértelo comentado a vos, y vos me dijiste, Sheila, no necesariamente te entiendo por la ansiedad, pero te entiendo lo que estás sintiendo, porque estábamos las dos refritas. Y pregunto mucho, no sé, yo me preguntaba por qué me pasa a mí. Así no es la cuestión, es para qué me estaba pasando, porque tenía muchas cosas que aprender y estamos en ese constante aprender. No se castiguen por equivocarse, no se castiguen por esas situaciones. Bueno, ojo también que hay burnouts que te hacen parar del todo, y cuando paras del todo y por mucho tiempo tampoco es bueno, porque por ejemplo en mi caso llevábamos desde mis 6 años hasta mis 33 años cantando. O sea, a eso nos dedicábamos, esa fue mi vida, toda mi vida. Entonces llegó un momento en donde, ok, sacas música y otra vez música, estuvimos de gira sin parar 2 años con Sheila, toda mi vida se resumía a eso. Entonces, de tanto hacerlo, yo también sentí que estaba en un momento donde que ya no sabía, porque Honduras no tiene mucha industria, entonces alcanzás lo más que puedes hacer bien rápido, porque pues no hay más que hacer allí, no tenemos como decir industria de conciertos nacionales, son internacionales. Un concierto nacional posiblemente ni se llena aunque lo ponga gratis, o sea, así es nuestra cultura. Entonces llegó un momento en que me voy de vacaciones, un novio terminó conmigo y yo con mi corazón roto y de la dramática que yo soy, me fui de viaje, y cuando llegué a Miami me quedé a estudiar y no era mi plan, o sea, sino una amiga me habló de eso, y entonces bueno, total que paré. O sea, paró la música, me quedé allá y sin darme cuenta, los años pasaron. Mi carrera duró 3 años. Me gradué y después me mudé a México, pero ya todo el reactivar, que es cierto que me vino bien el descanso, pero el reactivarlo se convirtió no solo en 3 años, sino después 5, después y van 7. Sí. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo parar, pero no quedar inactivos? Y decir, o sea, ¿cómo sabemos cuándo es el momento de volver y no sentir que, bueno, ya nos quedamos fuera del negocio? Hay un dicho que dice, cuando estás agotado, aprende a descansar, no a renunciar. Ay, qué bonito. Sabio. ¿Verdad? Me pareció tan lindo, y eso es... Qué bello, qué bello. Eso es exactamente lo que yo necesitaba escuchar. O sea, yo quería tirar la toalla. Entonces, lo que necesitaba, como dice otro dicho o meme por ahí es tirar la toalla, pero en la arena, descansarte un ratito. Buenísimo. Tira la toalla, pero en la arena. Descansar el tiempo que necesites, pero de nuevo para arriba. De nuevo para arriba. Y yo siento que así fue mi despertar, mi regreso ahorita post-COVID. O sea, así fue. Y la verdad es que me siento que mis amigas ahí estuvieron, a pesar de que yo les decía que ya no podía, que ya no quería happy hours, ya no podía. Ahí estaba mi familia. O sea, eso valorarlo, gracias a Dios. Pero yo siento que, y al igual que lo que estás diciendo, tu carrera, tus amigas tampoco te van a esperar siempre. Si no las alimentas, si siempre las dejas abandonadas. Yo siento que yo así me pasó con muchas de mis amigas. Sí, que después ya ni las considerabas parte de tu
Porque ya no están tan cerca. Ellas, perdón, ellas. Ellas probablemente porque ¿qué tanto pueden insistirme? Exacto. ¿Qué tanto me van a insistir? A mí me pasó ¿sabes eso qué? también. ¿Sabes qué? No, ya no le voy a llamar. Todavía no me he pasado con ninguna, gracias a Dios hayan estado, bueno. pero porque tengo amigas buenas. Pero Exacto. yo a otra estaría como, ¿y esta por qué? ¿Qué piensa Claro. que tan importante se cree? Pero bueno, no, y algunos otros puntos que tenía escritos por acá que no Ajá. quería olvidar para las personas que Sí, están pasando decilos. por esto. Lo que ya hablé, vos pones tu propia definición del éxito, ¿verdad? Ujú. Y que también lo que hablaba Boche, eso es lo que quería recordar, qué bueno que lo tenía anotado acá, en cuanto a que comentabas del balance, Ujú. también el balance no es que vas a tener todos los días un balance, No. sino que van a haber temporadas donde, por ejemplo, la gente que tiene hijos, tiene temporadas donde está solo con los hijos y después Ujú. regresan a la carrera, volviendo también a tu Sí. pregunta de cuánto tiempo me va a esperar mi carrera, Ujú. pero, ¿verdad? Pero tus hijos no te van a esperar, tus hijos te necesitan, entonces quizá tenés que dejar un Sí. rato y volver, y ese es el balance, Ujú. 4 años de hijos o 4 Ujú. años de mamá completa, después otros de carrera, después otros de dedicarme a mí misma, ese balance también, Exacto. no es que todos los días vas a tener No, un balance, eso es que no no existe. existe. Entonces, son temporadas y también no me culpo tanto, tampoco es como que vengo aquí a pumpunearme, pero, o sea, también por Ujú. esa tenacidad, esa perseverancia, esa, Ujú. que me ponía metas que yo tuve, también alcancé lo que tengo ahora, ¿verdad? Exacto. Que es la confianza de la gente porque me volcaba a ellos. Claro. Entonces, no Exacto. todo es malo. Yo no estoy queriendo motivar a la gente a que tenga una vida playa y que vivan relax. No, tenés Todo que el meterle. tiempo. Tenés que meterle ganas, igual que para ganar el maratón. O sea, si Claro. querés bajarle el tiempo, tenés que practicar más y tenés que correr más rápido. O sea, Exacto. igualito. O sea, yo no quiero promover que tengas una vida relajada. Ujú. Quiero promover que tengas prioridades. Sí. ¿Me Exacto. entendés? Y Y límites. eso es lo que yo he venido ahorita en este último año. Tengo 270 días, cumplí hoy de meditar todos los ¡Ay, qué días. bello! Entonces, Wow. me siento como que eso me ha ayudado muchísimo al tema del burnout, Qué ¿verdad? bello. Anama, y bueno, así como lo de la meditación, que veo que por supuesto es una de las cosas que te ha sacado de eso, decime una o dos cosas más antes de irnos para Sí. que la gente, como consejitos, aparte Sí. de la meditación, porque he escuchado 1000 veces que bueno, Sí. aparte de la meditación, un par de cosas más. Ok, primero buscar ayuda profesional. Si Ujú. es algo que, si te sentís a ese nivel, no tengas pena de buscar ayuda profesional con un psicólogo, ¿verdad? Hay una plataforma en línea, yo sé que no podemos mencionar aquí, Sí, pero sí puedes bueno, mencionarlo. ok. Sí, lo que Hay una quieras. plataforma en línea que se llama Opción Yo. Ok. Y la verdad es que tiene un código, porque como lo quiero tanto, tiene un código de descuento que es Decilo. ANAMA, el ¡Qué código cool! ANAMA, entonces tu primera cita te sale a $15. Imagínate, Qué bello. capaz solo ocupas $15 para salir de un hoyo que estás ahorita Sí, y que me te va a encanta. prevenir de que tú hundas más. Repetí el nombre de la Opción Yo. opción yo. Ok, Y te muy bien. metes y tiene un repertorio de psicólogos, dependiendo si vos querés mindfulness, si vos querés coach de negocios. Qué belleza. O sea, tiene de Qué todo bello. tipo. Entonces, Ok. esa sería una de las cosas que Ajá. yo recomiendo, es Opción Yo. O un Ayuda psicólogo bueno, profesional. ayuda profesional. Sí. Eso sería lo primero. No tengas pena, no tengas miedo, no te hace inferior, no te hace menos, no te hace nada. Por O sea, supuesto. eso sería como lo primero que yo te recomendaría. Ajá. Segundo, definitivamente la meditación todos los días. Ay, Ok. cómo me ha cambiado la vida la Qué meditación. belleza. Gracias a Dios tengo un grupo de amigas incondicionales de las que les hablé, que no me Ajá. mandaron a volar. O sea, un buen grupo de apoyo. Un buen grupo de amigas que te escuchen y que te aterricen. No, Sí. no te vas a tirar en esa cama porque la verdad es que tenés mucho, ¿me entendés? O sea, Claro. que te den esa energía Sí. y que te escuchen y que no te juzguen. Y Sí. que si te juzgan, que sea para que mejorar. Ajá, entendés? qué Exacto. bonito. Tengo un buen grupo, tengo un montón de amigas bellas, pero valiosísimas. Luego, priorizar, eso Ujú. sería como una cosa. Yo pongo como prioridad ahora, claro que mis clientes son muy importantes, los tengo en agenda, porque ese es mi negocio, esa Sí, es mi vida claro. y los amo.
pero también tengo otras prioridades como la oración. O sea, la Ay, qué verdad bello. es que la oración, he descubierto, ojalá que puedan entrar a escuchar acerca de la oración mental. Ok. Eso sería algo que me ha cambiado más la vida Nunca que había cualquier escuchado cosa. eso, fíjate. Te vamos a Ay, tener que volver a sí, invitar porque me sí. encantaría que habláramos a Me detalle de eso. encantaría. ¿Ustedes lo habían escuchado? Oración mental, eso te comprometemos. Me comprometo. Miren, Palabrita, ok, enfrente Sí. en el Sí. episodio enfrente de Me esta comprometo, comunidad, sí, ok. sí. Porque esta tiene que valer por mucho. Sí, Ana. y la oración mental, a diferencia de la oración verbal que conocemos, que rezamos un Padre Nuestro que no sabemos de memoria, que no tiene nada de malo, Sí. que rezas un rosario si sos católica o devota de la Virgen, y así, pero la oración mental es una conexión directa que tenés con Dios en Qué 30 bello. minutos que te conectas. Qué bello. Y entonces vas entablando una amistad más real, más personal. Y cómo si tenés esa amistad, ¿cómo vas a dirigirte hacia malos pasos? Si tienes un amigo Claro. así. Entonces es algo que me ha cambiado, he descubierto recientemente y me ha cambiado la vida. Entonces eso diría yo, buscar ayuda profesional, oración, amigas, bueno, Meditación. un grupo, meditación y priorizar. Qué hermoso. Anama, mil gracias por regalarnos de tu tiempo. Sabemos que, bueno, ya escucharon, está siempre a tope, pero gracias por venir, te comprometemos definitivamente. Sí. Y bueno, nos vamos a despedirnos sin antes dar gracias a La Barrica porque Sí. nos tienen consentidas, el lugar Nos está consintieron. bello, así que los invitamos para que vengan. Nos podemos Está venir a súper tomar lindo. unos vinitos. Anama no Buenísimo. conocía No acá, conocí, nos me estábamos encanta. platicando justamente, está entrando al hotel a la izquierda, ahí van a ver este pedacito de, una mini cava, ¿cómo Ajá, se llama? sí, Sí, ¿verdad? ajá. Una mini cava Es una preciosa, cava bella. acogedor, divino. Anama, vos sabés que te amo, ¿verdad? Yo Lo también, a sabés que ustedes, de profundamente verdad. Yo y también. valoro, aprecio y me guardo para siempre cada minuto que hemos pasado con vos. Igualmente, para usted. Gracias por abrir sus corazones conmigo con sus experiencias también. Nos Me encantó. encantamos. Y ahora Sí. nos vamos a ver en un siguiente episodio. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche. Bye. Ay, Gracias. Ay, nada más que bello platicar con vos. Sos bella. Hoy yo decido amar